Muy buenas tardes, abogado. Mi nombre es Billy José Sánchez y en esta presentación vamos a hablar sobre las clases y modos de otorgar poder. Para dar el mejor inicio a la presentación, vamos a dar una breve introducción y teniendo en cuenta que en esta presentación vamos a explorar cuáles son los cimientos del derecho procesal civil, nos vamos a centrar también en los aspectos claves que regulan la actuación de las partes y sus representantes en un juicio. A lo largo de esta exposición, abogado, vamos a profundizar en el poder de la representación, analizando sus clases y los modos legales de otorgarlo, así como los importantes deberes que surgen para el profesional del derecho que lo ejerce. También vamos a abordar la acumulación de pretensiones y procesos y examinaremos el marco temporal de los juicios, incluyendo el cómputo de los plazos, la preclusión como el principio fundamental y las formalidades que rigen la validez de los actos procesales. Como primer punto vamos a hablar sobre las clases y modos de otorgar poder. En primer lugar tenemos el poder general, el cual este poder otorga facultades amplias para representar al poderante en todos los asuntos, sean judiciales o no. Este poder requiere de escritura pública. En segundo lugar, tenemos el poder especial, el cual se confiere para un asunto o varios asuntos específicos. Por ejemplo, para un litigio en particular, la ley establece que un poder especial para pleitos servirá para todas las instancias y recursos de este proceso. Pero ahora, otro punto importante de los cuales tenemos que hablar son los modos de otorgar el poder. Y teniendo en cuenta que el Código Procesal Civil de Honduras establece que el poder para pleitos se puede otorgar de las siguientes maneras, mediante una escritura pública, por ejemplo, ante un notario, y también mediante la comparecencia ante el secretario del juzgado o tribunal, conocido como apud acta. Esta modalidad es gratuita y solo sirve para ese proceso en concreto. Eso es importante tenerlo en cuenta. Otro punto importante de esta exposición son los deberes del derecho, son los deberes del profesional del derecho. El profesional del derecho que recibe un poder debe cumplir con el mandato del poderante y actuar con diligencia, teniendo en cuenta que es importante destacar que el artículo 81 del Código Procesal Civil de Honduras, un apoderado no podrá desistirse de la acción, absolver posiciones, renunciar a recursos o términos legales, conciliar, transigir, aprobar convenios o percibir sin que se le haya facultado expresamente para ello. Clases de acumulación y requisitos. La acumulación puede ser de dos tipos principales. En primer lugar, tenemos la acumulación de pretensiones, que varias pretensiones se unen en una misma demanda para que sean resueltas en una sola sentencia. Esto se da cuando existe conexión entre ellas. Y en segundo lugar, tenemos la acumulación de procesos. Dos o más procesos que se tramitan por separado se unen en uno solo. Ahora vamos a hablar sobre los requisitos para la acumulación de pretensiones. Y teniendo en cuenta que para que proceda la acumulación de pretensiones deben cumplirse los siguientes requisitos. Número 1. Que las pretensiones no sean incompatibles entre sí. Número 2. Que la competencia del juez sea común para todas ellas. Y número 3. Que todas puedan tramitarse por el mismo tipo de proceso. También hay otros puntos de los cuales tenemos de qué hablar. En este caso son la acumulación de procesos y sus requisitos. En primer lugar, existe identidad de elementos en las pretensiones. Otro punto importante es que tiene que haber conexión entre ellas. Y el último punto es que la acumulación debe solicitarse al juez que conozca el proceso, que conozca del proceso más antiguo y a este se le acumularán los más modernos. Ahora, teniendo en cuenta lo anterior, ¿cuánto es el tiempo de realización de los actos procesales? El cómputo de los plazos, la reclusión, el idioma, la forma de los actos procesales. Bueno, para los plazos, por ejemplo,
son los periodos establecidos para la realización de un acto procesal. Estos pueden ser fijados por la ley o por el juez. Y en el caso del cómputo de los plazos empiezan a correr a partir del día siguiente a la notificación o publicación del acto y no se cuentan los días inhábiles, sábados y domingos o días festivos, a menos de que la ley disponga lo contrario. Y para concluir, abogado, podemos mencionar de que gracias a la información que recopilamos anteriormente, la presentación debe estar orientada a las clases de poder, los modos de otorgarlo y los deberes del profesional que lo ejerce, así como a las clases de acumulación y sus requisitos. Y finalmente, se debe detallar que la gestión de los tiempos procesales y el cómputo de plazos, el principio de la preclusión, el idioma y la forma de los actos procesales. Y por mi parte, abogado, eso sería todo. Espero tenga un buen día y muchas gracias.